Vamos entendiendo en parte cuál es el propósito del Señor. Primero, el estar atento a su voz, porque sin su voz no tenemos nada. Vi la noticia de un incendio, de un niño que quedó atrapado en el 7º piso de un edificio. Entonces, recordé la historia de un muchacho de 8 años que quedó una vez atrapado en el 10º piso. Este muchacho quedó solo porque la mamá estaba afuera y el papá había ido a comprar, así que el pequeño había quedado ahí en el 10º piso. Entonces, cuando se produjo este incendio, el niño estaba solo y llegaron los bomberos, pero era tan fuerte el fuego que no podían subir por la escalera. Ya había atacado gran parte de la escalera ya el fuego, así que no podían al menos subir por las escaleras, ni las escalas del camión alcanzaban, así que estaban en ese operativo tratando de poder apagar el fuego, cuando en eso llega el papá y desesperadamente pregunta qué es lo que pasa. Y recién allí se dieron cuenta que el muchacho estaba atrapado en el 10º piso. Entonces, el papá, que no esperó la orden de nadie, sino que parte nomás al rescate de su hijo, pero no podía subir y se escuchaban los gritos desesperados del hijo gritando: papá, papá, sálvame. Así que el papá se ganó debajo, creo que podían llegar solo hasta el 5º piso y allí ya no se podía avanzar más, y el papá desde abajo le decía: hijo, lánzate, estamos aquí un grupo de hombres, están los rescatistas y estoy yo también, así que lánzate con libertad. Entonces el niño le decía: pero no sé dónde estás, papá, no te veo, el humo no me deja verte, y el único que le podía ver era el padre, porque la luz de las llamas le permitía ver, pero al pequeño no, el humo no lo dejaba ver. Entonces el papá le decía: láncese nomás, hijo, láncese, aquí lo vamos a recibir. Pero no veo, yo tengo miedo. Entonces él le dice: pero yo te veo. Así que se lanzó el pequeño, lo recibieron y se abrazaron, lloraron juntos. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Es que nosotros también tenemos una voz que constantemente a nosotros nos está hablando, nos está diciendo: no tengamos miedo. ¿Sabe usted que en la Escritura, en delante sacaba la cuenta, 365 veces aparece en la Escritura? Los conté por causa de algo que escuché. 365 veces aparece la frase: no tengas miedo, en toda la Escritura. 365 veces. ¿No le llama la atención eso? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Qué nos está diciendo el maestro? Que estamos en el año agradable del Señor y que ninguno de los días nosotros podemos tener miedo, porque Él está con nosotros. Tenemos una voz que constantemente nos está diciendo: lánzate con confianza, si yo te recibo, aunque no veas nada, sin temor alguno, láncese nomás, hijo. Así que, hermanos, cuando escuchamos al hermano Pablo con esa confianza con la que él abriga la esperanza en su corazón de que el Señor también en este tiempo nos va a hablar, y aún en este día, que sea el sentir de todos, hermanos, que estemos todos confiados en que el Señor nos va a ministrar. Bien, pues compartamos una escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos entonces, capítulo 12, el verso 12, le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, la voz que el Padre a nosotros nos hace oír no tiene que ver solo con el llamamiento por lo demás,
el apóstol Pablo nos revela allí en Timoteo que nuestro llamamiento es santo. No es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento santo, porque el que llamó es santo. El que llamó no es un pecador, como podría haber dicho este ciego que es sanado y que le preguntan, ¿quién te sanó? Y él le dice, Jesús. Entonces los fariseos le dicen, pero si ese es un pecador, entonces es imposible que un pecador pueda hacer tales sanidades, ¿o no? Entonces el que hizo el llamamiento es santo. Por eso el apóstol Pablo nos revela allí en Timoteo que nuestro llamamiento es santo. Y que no tiene que ver solo con el llamamiento que Dios le hace a todo hombre y a toda mujer, porque entendemos por la revelación de la palabra que Dios vino a llamar no a los sanos ni a los mejores, sino que a los enfermos, a los pecadores. No vino a salvar a los justos, sino que vino a salvar a los pecadores. Pero luego de ese bendito llamamiento del cual todo hombre necesita, tal como compartía el hermano Pablo, de que tenemos nosotros mucho que agradecer a Dios por cuanto Él era el único que nos podía libertar de la condición en la que nosotros vivíamos. No había nadie que te podía libertar, no había nadie que nos podía sacar de la condición de esclavitud que nosotros teníamos, atrapados, esclavizados. Eso es lo que produce el pecado. Yo compartía hace poco en una familia, en una casa, y habían 3 muchachos y a los 3 les compartía lo mismo, les decía, su corazón está puesto en el pecado que ustedes cometen. Entonces me decían, no, si nuestro corazón está puesto en Dios. Qué bueno que pienses eso, le dije. Pero en realidad tu corazón está puesto en el pecado que tú cometes. Porque la Escritura es clara, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si tu tesoro está en el pecado que tú cometes, allí está tu corazón y no te puede despegar de lo que amas. Amas lo que haces, amas el pecado que cometes, y aquí hay uno solo que puede arrancar ese amor que le tienes a tu tesoro y provocar un verdadero amor en tu corazón, y ese es Jesucristo. Entonces, la libertad que nosotros declaramos, la entendemos que es por causa de que Jesucristo nos vino y nos libertó del pecado que nos tenía atrapados. Pero luego nos enseña que hay un camino que debemos seguir. Por eso es que dice, si perseveráis, si ustedes perseveran, si ustedes persisten, si usted sigue caminando en el camino, en ese llamamiento santo al cual yo los llamé, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y observe lo que dice el apóstol acá en el libro de los Hebreos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. O sea, mostrando la santidad como un camino el cual hay que seguirlo. ¿Recuerda la escritura que nos compartió y nos ministró el Señor diciendo, habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad? No pasará inmundo por él, ni el cojo que anduviere por ese camino no se va a extraviar. Y esos cojos somos nosotros, éramos nosotros. Esos hombres que continuamente se apartaban del camino, esos hombres que no podían hacer senda derecha, los que no podíamos producir verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos pretendimos arrepentirnos con nuestras propias obras? ¿Cuántas veces nosotros quisimos con nuestras propias obras arrepentirnos del pecado que nosotros cometíamos? Era imposible, si no hay forma alguna en que el hombre pueda abandonar el pecado. Y allí usted tiene los predicadores. Yo recuerdo, ¿sabe usted? Pasaban 2-3 veces al día, cuando yo era niño, pasaba por las calles de mi población, estos viejos predicadores que nos sembraron y que nos dejaron el evangelio. Damos gracias al Señor por esos vasos. ¿Y sabe lo que compartían estos hermanos? Se paraban en las calles, en el cantón de la calle, después de cantar un cántico y con su megáfono o un buen cuello, y declaraban estas palabras: a ti alma te digo despierta, no desoiga de Cristo el llamado. Hace tiempo que Él toca tu puerta y te dice, abandona el pecado. El sentir es bueno. La intención de los hermanos es buena. Si lo que ellos querían es que el hombre no pecara más, pero hay una verdad en todo esto, que no hay ningún hombre que pueda abandonar el pecado. Es imposible. Nadie puede abandonar el pecado.
Porque el pecado es una ley, el pecado está en la carne, el pecado gobierna, domina, el pecado es una simiente que está sembrada en el corazón del hombre. ¿De dónde provienen los malos pensamientos? Del corazón, las malas obras, el adulterio, la fornicación, la ira, los pleitos, celos, iras, contiendas. Del corazón nos revela el Maestro. Entonces esa simiente del pecado fue introducida en el corazón del hombre. O Adán y Eva tenían problemas antes de que la simiente del pecado fuese sembrada en ella. No se avergonzaban de nada porque estaban limpios. Si estaban limpios, estaban puros. Pero vino la simiente, se introdujo en el corazón y ¿qué pasó? Escucharon la voz, se escondieron. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Y por qué se cubrieron con hojas de higuera? ¿Por qué se cubrieron? Porque se avergonzaron. Se avergonzaron. Entonces eso produce la simiente del pecado en la vida del hombre. Lo contamina. Entonces, como aquel que llamó es santo, produce este llamamiento santo, arranca el pecado del corazón. Si el tema está, ¿sabe qué? El tema no está en hacer buenas obras. El tema no está, como nos compartía el ministro, en que nos llenemos de una atmósfera. El tema no está en que nosotros en nuestra casa le subamos el volumen al equipo escuchando las alabanzas más lindas. El tema no está en que sacrifiques tu carne y que hagas los más lindos ayunos. El tema no está en que tú hagas 2-3 horas de oración. No. Porque las obras de la carne deben hacerse morir por el Espíritu. Por el Espíritu de la palabra, por el Espíritu de Cristo, quien depositó en nosotros espíritu de fe. No hay otra forma, no existe otra forma. Es el Espíritu quien tiene que hacer en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, que se produzca una convicción tan grande de pecado que el hombre vomite hasta el último pecado que ha cometido en su vida. Sin necesidad que se le metan los dedos en la boca, sino que porque el Espíritu Santo lo está provocando, porque el Espíritu Santo lo está llevando, lo está empujando a que abandone el pecado. Es como lo que hemos escuchado siempre de Juan el Bautista. ¿Sabe por qué lloraba Juan el Bautista allí en la ribera del Jordán? Porque todo ese pueblo que se acercaba a bautizarse con la esperanza de que ellos tendrían vida nueva, Juan el Bautista lloraba porque no había quien los pastoreara. Porque al final todo hombre había sido alcanzado por el pecado. ¿Quién lo iba a pastorear? ¿Sabe por qué una vez al año el sacerdote tenía que estar allí y constantemente cambiaban sumo sacerdote? Porque los alcanzaba la muerte. Entonces durante todos los años pasaron muchos sumos sacerdotes. ¿Y por qué tenían que pasar uno tras otro? Porque la muerte los alcanzaba. ¿Y por qué la muerte los alcanzó? Porque el pecado los alcanzó. ¿Ve? Entonces Juan el Bautista sabía que todos aquellos que pretendían ser pastores de Israel morían. Y si morían era por causa del pecado. ¿Quién lo iba a pastorear? Entonces lo vio a él. ¿Ve? Vio a alguien que jamás había visto, alguien que verdaderamente era distinto a todos los demás. He aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista está profetizando que nunca más se iba a ofrecer un cordero pascual. Juan el Bautista estaba profetizando que nunca más se iba a ofrecer holocausto, ofrenda ni sacrificio por causa del pecado, porque allí estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien hace este llamamiento santo y nos invita a seguir. Después de este llamamiento nos invita a seguir y nos invita a seguir el camino de la santidad. Y eso, hermanos, de seguir el camino de la santidad es lo que a muchos les estorba. Para algunos la santidad es extrema, para algunos la santidad es algo gravoso, para algunos la santidad es algo que es imposible que sea alcanzada por el hombre. Y en realidad es imposible que la santidad sea alcanzada por el hombre. No hay forma alguna. La santidad es un fruto, dice
la palabra de Dios. Más ahora, dice el apóstol, que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto que muchos no lo anhelan, un fruto que muchos no aman. La iglesia debe amar la santidad, la iglesia en su naturaleza divina, no en esa naturaleza carnal como revela el apóstol, sino en la naturaleza divina, porque hemos venido a ser parte de una naturaleza divina. ¿Sí? Ahora a nosotros se nos demanda santidad. ¿Cómo vamos a alcanzar la santidad? ¿Cómo un hombre podría alcanzar la santidad? ¿Sabe lo que dice el Señor o el Espíritu Santo? Allí mismo en los Salmos dice, ¿quién subirá al monte santo de Dios? ¿Quién podrá subir al monte santo de Dios? El limpio de corazón, aquel cuya alma nunca se haya envanecido. ¿Ve? Entonces, si nosotros somos honestos, tenemos que declarar que nuestra alma sí se ha envanecido a cosas vanas, sí se ha elevado hacia las cosas vanas. ¿Hay forma alguna en que alcancemos el monte santo de Dios? Tenemos que reconocer también que el corazón muchas veces se ha ensuciado. ¿Cómo podríamos entonces alcanzar el monte santo de Dios? Hay una palabra profética que nos revela y nos dice, di al débil, fuerte soy. ¿Sí? Eso a nosotros no nos hace pensar que tiene que haber una obra nuestra, que somos nosotros quienes debemos fortalecernos, sino que hay una palabra que está diciendo, di al débil, fuerte soy. O sea, aquel que está declarando la palabra es quien produce fortaleza en el débil. ¿O no? ¿O podrán nuestras capacidades? ¿O podrán nuestras fuerzas? ¿Podrá nuestro intelecto? ¿Podrá lo que nosotros somos hacernos fuertes? No, es imposible. Por eso es que Él debe declarar la palabra y Él termina diciendo, di al débil, fuerte soy. ¿Ve? Y mire lo que dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, y escuche bien esto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, aquel que declara no es el apóstol. No es el apóstol que está ministrando y nos está diciendo condúzcanse por el camino de santidad, tal como se nos dijera allí en el libro de Hebreos, que sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. No se puede ver al Señor sin santidad. Y la santidad no puede ser gravosa para los hombres. La santidad debe ser un fruto. La santidad debe ser parte de la naturaleza divina del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Y en eso está la tarea, en eso está el Espíritu. Esa es la tarea del Espíritu, que constantemente está escudriñando el corazón, descubriéndonos. Porque tiene que hacernos morir las obras de la carne. El Espíritu que está en nosotros debe matar las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol. Todas esas obras que se enumeran allí, y que seguramente hay muchas más que no están enumeradas allí y no se detallan, pero las obras de la carne deben hacerse morir por el Espíritu. Un Espíritu que constantemente está escudriñando el corazón, que nos está descubriendo, que nos habla a nosotros, aunque usted no hable nada, aunque usted no diga nada, aunque usted no sea capaz y no tenga la suficiente fuerza para descubrirse a sí mismo, para descubrirse a sí misma,
para acercarse a lo que Dios de alguna manera ha estado ordenando y constituyendo, para acercarse y decir, esto es lo que yo soy, para que se cumpla la palabra también del apóstol cuando dice, si alguno estuviese enfermo, llame a alguno de los ancianos. Lo único que produce la enfermedad es el pecado. ¿Ve? Lo que produce la enfermedad en el hombre, y no hablo del resfrío, lo que produce la enfermedad en el alma, lo que produce la enfermedad en el corazón, lo que produce la enfermedad en el hombre y en la mujer dentro de sí, en ese hombre interior, es el pecado. Entonces, si alguien está enfermo, dice el apóstol, llame a uno de los ancianos y éste orará por él. ¿Ve? Y si hubiese pecado, estos serán perdonados. ¿De qué manera? Es que se manifestará la confesión. Este confesará y hablará, se acusará, dirá quién es. Delante del Señor se va a descubrir, y esa es la tarea del Espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el Espíritu constantemente está escudriñando el corazón, pero el hombre no es capaz, el hombre no habla, el hombre no se descubre, no se muestra totalmente lo que es. Pero el consejo es seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y la tarea del Espíritu es conducirnos por la santidad. Y esa es la tarea del Espíritu. El Espíritu quiere hacernos conducir por santidad. Y la santidad debe ser algo que amemos. La santidad debe ser algo que nosotros anhelemos. Si nosotros declaramos que anhelamos la pronta manifestación de nuestro Señor Jesucristo, entonces la santidad es la señal de que nosotros le estamos esperando. No podemos decir, sí, Señor, ven, Señor Jesús, venga pronto, y no amamos la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie la verá. Sin santidad nadie va a ver al Maestro. Sin santidad nadie va a ver la manifestación gloriosa de Jesucristo en el día de la redención. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad debe producirse, debe nacer dentro del hombre, dentro de la mujer, y debe ser un camino para seguirlo. Entonces allí está el Espíritu y nos habla y nos, oye, recuerda, mira, está bien, tú confesaste, tú fuiste sincero, pero dejaste esto escondido. ¿Por qué dejaste esto escondido? Y el Espíritu dentro mismo parece que nos hablara, y nos habla el corazón y nos habla ¿y por qué? Si tuviste la oportunidad, estuviste allí confesando, estuviste hablando, te descubriste, mostraste quién eras. Pero ¿por qué escondiste eso? ¿Por qué no hablaste todo? ¿Ve? Y son manchas en nuestros ágapes, dice el apóstol. En nuestras vestiduras son manchas. Y la tarea del Espíritu es presentarnos sin mancha y sin arruga. Y esa es la tarea, por eso es que está escudriñando el corazón y nos está mostrando quiénes somos. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Sed santo porque vuestro Padre es santo. ¿O no? Hermanos, la santidad. Entonces uno dice, sí, pero es que, y vamos a defender cosas, hermanos, y aquí vamos a defender. Y todo lo que nosotros queramos justificar, lo vamos a defender, y vamos a tener argumentos para defender cosas. Usted va a tener defensa para todas las cosas. Y yo converso con alguien y se va a defender. Si yo le puedo decir, oye, ¿tú por qué te conduces así? ¿Y tú por qué tienes esta costumbre de constantemente hacer esto? Y se va a defender. ¿Y sabe cuál es la peor justificación de lo? No, si Dios me conoce. Oiga, terrible la justificación. No, si Dios me conoce, si Dios sabe y Él conoce mi corazón. Sí. Terribles justificaciones. Porque quieren justificar lo que son. Porque aman lo que son, aman lo que tienen y no quieren. ¿Se recuerda el joven rico? ¿Se recuerda el joven rico? ¿Cómo llegó el joven rico a la presencia del Señor? ¿Llegó frustrado? ¿Cómo llegó? No, pues ¿cómo llegó? A ver. ¿Se recuerdan o no? ¿Cómo llegó el joven rico? Llegó contento, llegó feliz a la presencia del Señor. Y se postró delante del Señor. Se arrodilló. Entonces le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces. Y comenzó a citárselos. ¿Y qué le dice el muchacho? Yo lo he seguido desde niño, he guardado la ley. ¿Ve? ¿Y qué le dice el maestro? Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz
sígueme. ¿Y qué es lo que hace el muchacho? Se entristeció. Se entristeció. ¿Por qué? Porque estaba confiado en lo que tenía. Estaba confiado en su tesoro, estaba confiado en sus pertenencias, le daban seguridad. Si Dios no tiene problema con la riqueza, hay algunos que malinterpretan tan mal la Escritura y ¿sabe lo que dicen? Dicen, el dinero es el mal, es la raíz de todos los males. Malinterpretan la Escritura. Por eso es que el maestro critica a los fariseos, a los doctores de la ley, y les dice, ¿cómo leen? Porque malinterpretaban las Escrituras. Y en este tiempo algunos dicen que el dinero, que las riquezas, así dice, la riqueza es la raíz de todos los males, y no es así. La Escritura dice claramente, el amor a las riquezas. El amor a la riqueza es la raíz de todos los males, no las riquezas. Es imposible, Dios no tiene problema con las riquezas. Dios tiene problema con el amor a las riquezas. ¿Ve? Claro. Entonces Dios no tenía problema, Cristo, perdón, en esa hora no tenía problema con las riquezas del muchacho. Probablemente lo habría enriquecido mucho más. Si hubiese dado a los pobres todo lo que él tenía, seguramente lo habría enriquecido, le habría multiplicado, le habría triplicado todas sus pertenencias. Si cuando Dios llama a un hombre, Dios sabe cómo lo llama y guarda sus bienes. Dios guarda los bienes del hombre cuando en el hombre no hay amor a las riquezas. Pero el hombre se fue triste, se fue entristecido. ¿Por qué? Porque él depositaba confianza en lo que él tenía, en lo que él había construido con sus manos. Y así está el hombre. Ha construido barreras, ha construido murallas, se ha construido casas, con mentiras, con orgullo, con soberbia, con iros, celos, pleitos, contiendas. Tienen los ojos, dice el apóstol, llenos de adulterio. Aman lo que ven, se deleitan, no solo, dice que no es porque ellos lo cometan, sino que se deleitan en aquellos que lo cometen. ¿O no? Por eso, ¿cuántas veces le hemos enseñado a las hermanas? Cuidado con lo que ven, cuidado con esas novelitas. ¿Qué es lo que están viendo en esas novelas? Adulterio, eso es lo que ven. ¿Qué es lo que se hace allí? ¿Qué es lo que están viendo allí? Un matrimonio que se separa. Un matrimonio que se separa y siempre ella es la mala. ¿Se ha fijado? Muestran en el matrimonio siempre la mujer es mala. Entonces el jovencito conoce a una niña pobre por ahí y se enamoró. Entonces se ve también, ojalá que se separen para que esa fornicación, ese adulterio que están cometiendo, ellos puedan estar juntos. Eso es lo que se ama, eso es lo que se ven, eso es lo que muestra la televisión, eso es lo que enseñan, amor al adulterio, amor a la infidelidad. Destruyamos los matrimonios, destruyamos lo que Dios constituyó. Si eso es lo que enseña la televisión, apunta a eso. Mire, ninguna de las novelitas que ven comienzan con dos jóvenes que se enamoraron felices y se casan y fueron fieles y se guardaron hasta el día de su matrimonio. Ninguna, ¿cierto? No, porque el mensaje es ese. El propósito es que todo aquel que vea llene sus ojos de adulterio. ¿Y por qué aman eso? Ojalá que y sufren porque no puede estar la niña ahí con el joven cuando en el fondo están adulterando. Y sufren porque le hacen la vida imposible a los infieles. Hasta lloran. Oiga, si yo he visto a mujeres derramar lágrimas delante del televisor porque no pueden los infieles estar juntos. Entonces eso es lo que se ama y eso es lo que está en los ojos. Adulterio, fornicación. Y se llora por esas cosas y se deleita. Y van a defender esas cosas y los van a defender. Las van a defender porque lo aman, porque son su tesoro. No, si Dios no quiere mi carne, si no importa cómo, oiga, cómo no va a importar cómo se vistan, cómo no va a importar cómo se traten, cómo se exhiben, cómo no va a importar eso. ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? ¿No lo dice así el apóstol Pablo? ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención? No, es que lo que Dios quiere es el corazón, como dicen los católicos, No, si lo que Dios quiere es mi corazón. Así que se desarman los fines de semana y si pueden en la semana y después total van donde el cura, se confiesan, 3 Ave María, unos par de Padres Nuestros y quedan 0 kilómetros otra vez.
No hay vida nueva, hermano, no hay vida nueva. Pero sin embargo a nosotros, Dios nos ha permitido esta revelación. Estamos en un camino de santidad sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Nadie verá al Señor sin santidad. ¿Y sabe cuál es la promesa? La promesa es esta. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuche bien la promesa, mire. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que nos revela el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ve? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Y cómo le vamos a ver? Si sin santidad nadie verá al Señor. Pero sabemos, ¿ve? Y esta es la certeza, y esta es la esperanza que abrigamos en el corazón. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos. Dios sabe que le veremos. Dios sabe que le veremos y Dios sabe que en nosotros se manifestará una santidad tan perfecta en cada uno de nosotros que le veremos cara a cara. Hermanos, sigámonos conduciendo por este camino de santidad sin el cual nadie verá al Señor. No se defiendan, hermanos, no se defiendan. Todo lo que esté en contra de este camino de santidad, deséchenlo, hermanos. Porque si verdaderamente amamos la venida del Señor y si la iglesia está unida al Espíritu y están declarando estas palabras, si el Espíritu y la iglesia dicen ven, sí, ven Señor Jesús, entonces la santidad es la que nos permitirá ver. Y la santidad ya está en cada uno de nosotros. Ahora debemos conducirnos, seguir la santidad. Permítanme compartirle lo último que está allí en 2 de Corintios, capítulo 6. El verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que así sea, hermanos. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionémosla. No seamos hombres que defienden lo que hacen, sabiendo que esto está en contra de la santidad. Ustedes ya tienen la santidad porque la santidad es un fruto. ¿Cuándo es un fruto? Cuando hemos sido libertados del pecado y cuando hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora tenemos como nuestro fruto la santificación. Todo aquel que aún no haya pasado por esta vía, que el Señor le permita esa preciosa convicción de pecado, arrepentirse de todo corazón, porque declaramos que si no hay arrepentimiento, no hay vida nueva y tampoco hay santidad. Así que, hermanos, que esto sea un norte a nuestro camino. Sigamos la santidad, y aquel que aún no camine por ella, las puertas están abiertas para entrar. Dios siempre ha tenido sus puertas abiertas y sigue llamando con ese llamamiento santo para que los hombres sigan la santidad. Permítanme orar así como estamos, hermanos. Padre eterno, damos gracias, Señor, por el bendito camino que abriste un día allá en el tiempo cuando declaraste y dijiste: habrá allí camino y calzada, y será llamado este camino de santidad. Y luego vino un hombre distinto a todos los hombres, un hombre que nadie conocía, un hombre que nadie había visto, un hombre distinto a todo, un hombre que estaba dispuesto a negarse a las tentaciones de Satanás. Ningún hombre se negó a las tentaciones del diablo. Todo, de alguna manera, todo hombre, todo ser humano
era atrapado por las tentaciones de Satanás, por las tentaciones de las tinieblas. Nadie podía decirle que no. Pero hubo uno que le dijo no. Hubo uno que cuando se le dijo convierte estas piedras en pan, este declaró diciendo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hubo un hombre distinto a todos los demás que declaró también estas palabras diciendo yo soy el camino. Y la palabra profética era habrá allí calzada y camino. Y él dijo yo soy el camino. Gracias por ese camino bendito que se paró delante de nosotros, que es Jesucristo. Permítenos, Señor, seguir este camino de santidad. Permítenos seguir conduciéndonos por este camino. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalece nuestras manos cansadas. Señor, afirma estas rodillas endebles. Tú sabes que es necesario para todo hombre, para toda mujer, que estas manos caídas, cansadas, las rodillas débiles, paralizadas, sean fortalecidas para que podamos caminar por el camino de santidad. No hay forma alguna en que podamos caminar por este camino si no eres tú quien nos sube a él. Padre, permítenos a todos los hombres y a todas las mujeres que estamos presentes en este lugar, Señor, a todos tus hijos que estamos aquí, enséñanos a caminar en santidad, Señor, porque queremos verte cara a cara, porque también queremos encontrarnos contigo, Señor, y sabemos que cuando tú te manifiestes seremos semejantes a ti, porque te veremos. Perfecciona la santidad en nosotros, porque de otra manera no te podremos ver. Y sabemos, Señor, que estás en esa tarea, perfeccionando. Bendice a estos hermanos míos y a estas hermanas. Ayúdales en sus debilidades. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos y cada una de ellas. Y a pesar de que nosotros traemos nuestras necesidades en nuestras mentes, tú conoces la necesidad verdadera en cada uno de ellos. Y nuestra necesidad es santidad. Sí, Señor, necesitamos que la santidad nos gobierne, Señor. Que tu santidad nos domine, que tu santidad nos empape, que tu santidad sea quien nos conduzca, nuestra guía. Que así sea, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, que la santidad sea nuestro norte. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Sigan este camino, motívense, no dejen de bendecirse el uno al otro. ¿Sí? Estamos en libertad. Paz del Señor, iglesia.